Hola, buenos días, hermanos. Hoy vamos a meditar la palabra con 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, leo yo. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hoy vamos a meditar este versículo. Esta palabra es hacia sacerdote Elí en la época de Samuel, cuando era muchacho. Él, sacerdote Elí, siendo como un mediador de Dios, no anduvo bien como es debido. Y él no estuvo despierto siendo sacerdote. Se describía, él siempre estaba sentado. Eso representa su negligencia de su responsabilidad. También él no pudo escuchar la voz de Dios porque se ha endurecido su espíritu. Entre sus errores, uno fue esto que escribe aquí: has honrado a tus hijos más que a mí. Elí tuvo sus hijos, sale sus nombres, como es sacerdote, sus hijos también heredarán ese sacerdocio. Así que ellos también se encargaban servicio en el tabernáculo. Pero ellos anduvieron mal, cometiendo pecado aún en el tabernáculo, en el servicio. A pesar de esta maldad, él no pudo corregir a sus hijos, ni siquiera puede reprenderlos. Así que Dios le dio ese diagnóstico: has honrado a tus hijos más que a mí. Eso fue la razón de que fue reprendido Elí por Dios. Es decir, si uno no tiene prioridad correcta en su vida, no puede servir a Dios. Como Elí ha honrado más a sus hijos más que a Dios, él no pudo criar correctamente como siervo de Dios, porque él tenía una prioridad desordenada. Dejó prioridad en su hijo más que a Dios. En nuestra vida puede pasar. En algunos casos, los hombres, siendo padres, aman a sus hijos. Es normal, es naturaleza que Dios nos dio. Pero hay que arreglar la prioridad. Los hijos son dados por Dios. Son encargados para nosotros. Pero aún los salvos a veces se equivocan esta prioridad. No según la voluntad de Dios, no según el criterio de Dios, a su manera, una manera humana, intentan criar a sus hijos, según su opinión. Por equivocarse ese orden, primero a Dios y después otras cosas. Pero a veces deja la prioridad en su familia, en sus hijos, aunque intentan mucho crearlo bien, pero al final puede fallar. ¿Por qué? Honra más a sus hijos más que a Dios. En la Biblia hay una expresión: los hijos que me dio Dios. Tenemos que recordar, los hijos vienen de Dios. Y dándonos nuestros hijos, Dios nos encarga esta responsabilidad
de educarlos bien, según la voluntad de Dios, porque son encargados para Dios. Así que en la fe tenemos algunos deberes. Uno de ellos es educar, criar bien a nuestros hijos. Para educar a los hijos, el primer paso importante es dar prioridad en Dios, no en los hijos. Es muy importante. Elí se equivocó en este tema. Ha honrado más a sus hijos más que a Dios. Abraham entregó a su hijo Isaac a Dios. Abraham le amaba tanto a su hijo que tuvo en su vejez. Pero él tuvo prioridad en Dios. Él amaba más a Dios, así que pudo entregarlo. Entonces, Dios no le quitó su hijo Isaac, sino que se agradó por su fe. Y también Jesús, en San Mateo dice, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Siempre tenemos que arreglar esa prioridad. ¿Quién es primero? Al Señor, a mi hijo. Más que a mis hijos, debemos amar, debemos poner prioridad en el Señor. Eso no es que Dios tenga un celo para tener nuestro amor más que a nuestros hijos, sino que Dios quiere ser encargado de educar a nuestros hijos. Si ponemos la prioridad en el Señor se encargará de la educación de mis hijos. Así que los hermanos, los salvos, siempre deben organizar bien esa prioridad. En Dios primero y dándoles ejemplos a los hijos y enseñamos según la palabra. Y también tenemos que corregir, reprender si ellos andan desviándose. Así, a través de este error de Elí, debemos aprender. Hoy hasta aquí. Que tengan una buena semana en el Señor en paz. Gracias.